Bien, nosotros vimos la semana pasada el tema de la resurrección de Cristo y veíamos qué dicen los evangelios acerca de la resurrección, qué dice el resto del Nuevo Testamento acerca de la resurrección. Veíamos que la resurrección de Cristo es un evento histórico, pero también es un evento en el que nuestra esperanza como creyentes, como cristianos, descansa. Porque lo que separa a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, del resto de aquellos que se proclamaron Mesías fue precisamente la resurrección. Y de hecho, no fue otra cosa sino ver a Cristo resucitado, que fue lo que movió a la iglesia a compartir y ser testigos de que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero como nosotros sabemos, la historia no se quedó allí, ¿verdad? Cristo no se quedó simplemente en la tierra, física, corporalmente, habitando en medio nuestro, sino que hay un evento que ocurre muy importante luego de eso, que es su ascensión. Y yo sé que la ascensión de Cristo puede sonar como un apéndice, como algo quizás que no tiene tanto valor, pero como vamos a ver hoy, tiene mucho valor a nivel teológico, a nivel de nuestra esperanza. Y yo quisiera que nosotros fuéramos al libro de Hechos, y me interesaría que fuéramos todos allí, Hechos capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 al 11. Hechos capítulo 1, versos 6 al 11. Y nosotros tenemos que en el Nuevo Testamento hay dos relatos de la ascensión. Encontramos el relato de la ascensión en dos pasajes, que es en Lucas capítulo 24, ya al final, en los versos 44 al 53, y en este pasaje que vamos a leer de Hechos capítulo 1, versos 6 al 11. Vamos a leerlo y yo quisiera que ustedes tengan en mente, porque voy a hacer la pregunta, y es, ¿qué nosotros vemos acerca de la ascensión de Cristo en este pasaje? O sea, ¿qué nos dice o qué vemos sobre la ascensión de Cristo en este pasaje? Y dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y la nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en ese pasaje, ¿qué nosotros vemos acerca de la ascensión de Cristo? ¿Qué nos dice? ¿Qué me pueden decir? Reinaldo. Fue una ascensión pública y eso es importantísimo. O sea, no fue la experiencia de un discípulo, sino que fue una experiencia pública. Y eso tiene mucho peso y lo vamos a ver más adelante. ¿Algo más nos dice este relato acerca de la ascensión de Cristo? Fue un evento público, si los discípulos que estaban allí lo vieron. ¿Algo más? No. Ok. Algunas cosas que podemos decir y vemos en el relato. Nosotros no leímos el verso 3, pero el verso 3 dice, de Hechos capítulo 1, que el Jesús resucitado se apareció y apareció a personas durante 40 días. Él duró 40 días antes de su ascensión presentándose públicamente a las personas que estaban allí. Algo más que vemos también es que en ambos relatos retratan el viaje de Jesús hacia el cielo como un evento visible para sus discípulos que estaban presentes allí. Fue un evento visible, ellos lo vieron. De hecho, cuando ustedes leen el pasaje, si se fijan, varias veces se menciona que ellos miraron, que vieron con sus ojos lo que estaba pasando allí. Y es interesante porque las palabras que se utilizan allí no son las que comúnmente se usan para hablar de ver una visión o un sueño, sino para ver cosas concretas. Aparte de eso también,
dicen ambos pasajes que Jesús fue levantado o que fue elevado, y que los discípulos precisamente lo vieron elevarse hasta que una nube le ocultó. Y estos puntos son importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Primero, porque presentan la ascensión de Cristo como un evento que tuvo testigos oculares. Si recuerdan la clase pasada, cuando hablábamos acerca de la resurrección y lo importante que fue que la resurrección tuvo testigos, gente que la vieron, igualmente pasa con la ascensión, lo cual refuerza el testimonio histórico de la ascensión. Pero aparte de eso también muestran a Cristo dirigiéndose al cielo. Y esto es importante porque, como vamos a ver en el resto del Nuevo Testamento, se nos dice que Jesús está en el cielo sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Entonces la ascensión lo que hace es como esta conexión entre, ¿cómo de un Jesús resucitado pasamos entonces a un Jesús en el cielo? Y también al narrar la ascensión luego de la resurrección y sus apariciones, Lucas muestra que lo que ascendió no solamente fue el Espíritu de Jesús, sino que él ascendió corporalmente. Y esto también es sumamente importante, porque lo que sube de Jesús no solamente fue su espíritu, no solamente fue su alma, porque recuerden que cuando él resucitó en carne y hueso, ¿verdad? Recuerden que nosotros decíamos la semana pasada que vemos a Jesús resucitado comiendo, y de hecho le dice a Tomás: ven y toca, ven y ve las heridas de mi cuerpo. Así que lo que asciende al cielo no es un espíritu etéreo, es un ser humano completo que asciende al cielo. Y eso nos dice algo, y claro, no nos vamos a meter en el tema del cielo porque es un tema un tanto complejo, pero lo que este pasaje sí nos dice es que Jesús está en el cielo físicamente. Bien, y eso también es sumamente importante. Tirso, ¿tú ibas a decir algo? Exacto, lo que Tirso señala, algo muy importante también, es que en el pasaje que leímos, en el verso 11 de Hechos capítulo 1, dice que así como Jesús ascendió, así también él va a regresar. Y ese detalle es muy importante, y lo vamos a ver porque recuerden que hoy vamos a ver tanto la ascensión como el regreso de Cristo. Y esa declaración dice mucho acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ir de hecho allá ya cuando estudiemos hoy el regreso de Cristo. Bien, aunque solamente en estos dos pasajes, en Lucas 24 y en Hechos capítulo 1, se nos narra acerca de Cristo ascendiendo al cielo, sí, este es un hecho que el resto del Nuevo Testamento en cierto modo asume o presupone. Por ejemplo, nosotros tenemos en las cartas de Pablo que Jesús regresará, y dice que él va a regresar desde el cielo, como encontramos en Romanos 8:34, en Filipenses 2:9, en 1 Tesalonicenses 1:10, así también como encontramos en 1 de Pedro 3, del 21 al 22. O sea, si Pablo nos dice que Jesús cuando regrese va a regresar desde el cielo, entonces Jesús llegó al cielo de alguna manera, y eso nosotros lo encontramos es en el ascenso de Cristo. También aparte de eso, nosotros tenemos en la carta a los Hebreos que basa su entendimiento de la obra sacerdotal de Cristo en su ubicación sentado a la diestra de la majestad de las alturas, como bien dice en Hebreos 1:3. Es decir, que parte de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote es precisamente que Él está delante del Padre, y eso es gracias a la ascensión. Aparte de eso también nosotros tenemos que Jesús es presentado como aquel que está sentado en el trono que está en el cielo, y esa imagen nosotros la tenemos varias veces en el libro de Apocalipsis, que vemos a Jesús precisamente sentado en el trono. ¿Te iba a decir algo, Reinaldo? Muy buen punto el de Reinaldo. También tenemos el caso de la visión que tuvo Esteban antes de ser martirizado, que dice que ve a Jesús, al Hijo del Hombre, y interesantemente, y ese es un punto que vamos a ver más adelante, dice que Jesús estaba de pie, esperando que él subiera, y vamos a ver las implicaciones de eso un poco más adelante. También nosotros tenemos en Juan 20:17 que Jesús le dice
explícitamente a María Magdalena en el contexto de su resurrección, cuando él se le aparece, que él iba a ascender al Padre. Él lo dice textualmente. Entonces nosotros encontramos que, aunque en el resto del Nuevo Testamento no se nos narra el evento de la ascensión, definitivamente este es un evento que se asume porque ya Jesús está en el cielo. Bien, antes de entrar a la parte de qué significa teológicamente o qué implica la ascensión de Cristo para nosotros, me gustaría traer la pregunta de ¿qué cambiaría en la fe cristiana, o sea, en nuestra fe, si Jesús hubiera resucitado pero nunca hubiera ascendido al cielo? O sea, ¿qué diferencia hace eso? Imagínense por un momento que Cristo resucitó, como ya vimos la semana pasada, y que Él se quedó aquí en la tierra viviendo eternamente, y que no ascendió. ¿Eso tiene alguna implicación? ¿Tiene alguna importancia? Vamos a ver, o sea, ¿qué implicación, qué importancia, o sencillamente la ascensión no tiene ningún impacto para nosotros? Dice la Biblia, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esa ascensión trajo como resultado eso, que vino el Espíritu Santo, que es quien nos revela y quien va a aplicar esa palabra en las mentes de aquellos que creemos. Excelente. Esa es una implicación que tiene el hecho de que el Espíritu Santo vino a nosotros. Recuerden que Jesús en varias ocasiones habla acerca de que Él se iba, pero Él no los iba a dejar huérfanos, sino que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu, que era el que iba a estar con los creyentes luego de que Él ascendiera. Eduardo Velázquez. Bueno, en Hebreos 9 nos habla que Él está cumpliendo un rol sacerdotal en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Correcto. Entonces, muy bien. si se hubiese quedado, posiblemente ese rol no lo hubiese ejercido igual, porque está a la diestra del Padre ejerciendo ese rol sacerdotal con nosotros. Exacto, su labor o su oficio sacerdotal. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la labor del sacerdote, el sacerdote iba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a interceder por el pueblo, a traer los sacrificios para el perdón de pecados. Pero ahora resulta que Cristo está en la presencia misma del trono de Dios. Y eso tenía que pasar así a través de la ascensión, porque si no, no fuera así. Yo sé que varias manos me las levantadas, pero por cuestiones de tiempo vamos a continuar. Pero muy buenas respuestas, esa es básicamente la idea, y es lo que vamos a ver ahora. Por un lado, la ascensión implica que Jesús reina junto al Padre en el cielo. Y de hecho, por esta razón, a Jesús se le llama Señor y se le llama Mesías. Y no solamente eso, no solamente que Jesús está sentado en el trono luego de la ascensión, sino que nosotros tenemos un detalle interesante en Lucas 24:52, y es que sus discípulos le adoran junto al Padre. Y de hecho, el Salmo 110, versos 1 y 4, es un pasaje muy importante aquí en el contexto del estudio de la ascensión de Cristo, porque es donde vemos cuando el Mesías es primeramente entronizado, es exaltado, es entronizado, pero también se le da el poder y la autoridad sobre todas las naciones. Que de hecho es lo que Jesús dice en Marcos capítulo 12, versos 35 al 37. Eso es por un lado. Por otro lado, el ascenso de Cristo anticipa el regreso de Cristo a la tierra desde el cielo. Y de hecho era lo que señalaba Tirso en Hechos capítulo 1:11. O sea, el hecho de que Jesús va a regresar es precisamente porque Él ascendió. Y nosotros veremos allí que Él va a regresar tal cual Él ascendió, de la misma manera. Pero aparte de eso también, como Jesús ascendió ahora al cielo, el Espíritu Santo es dado a los creyentes, que era lo que decía René y su equipo, como nosotros vemos en Hechos 2:33. Y de hecho, la promesa del Espíritu Santo viene precisamente por eso. Pero aparte de eso, y era lo que señalaba Reinaldo, de cómo ahora la presencia de Cristo en el cielo, la presencia de Jesús en el cielo, significa que ahora nosotros tenemos a alguien que nos va a recibir cuando vayamos allá. Y esa visión de Esteban en Hechos capítulo 7 es increíble, porque Jesús
siendo el amo, el dueño de todo el universo, que fue entronizado sobre toda la creación, resulta que ahora, cuando Esteban lo ve, dice que él está de pie y lo está esperando. Eso tiene un significado muy grande, porque un simple siervo del Señor, como cualquiera de nosotros, y el soberano del universo se pone de pie para recibirlo. Eso es algo para dar gloria al Señor, es algo increíble. Y ese es el Señor que tenemos, y todo eso es precisamente por la ascensión. Y de hecho es interesante porque en ese texto de Hechos capítulo 7, en la visión de Esteban, a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. Y creo que les mencioné hace unas semanas atrás respecto a el significado de este título. El Hijo del Hombre lo encontramos en la visión de Daniel capítulo 7, específicamente versos 13 y 14, que habla de este ser al que el anciano de días, o sea, Dios el Padre, le iba a dar el poder y la autoridad sobre todas las naciones, y los demás reinos e imperios del mundo iban a caer delante de ese rey y delante de ese reino. Y es así como a Jesús se le llama en esta visión. Pero aparte de eso, es interesante porque aunque en el libro de Hechos empieza diciéndonos que Jesús ascendió a los cielos, el libro no nos presenta a un Jesús ausente. No nos presenta a un Jesús que no actúa, un Jesús que simplemente se desentendió de la creación. Todo lo contrario. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles con el pastor Sugel, y si ustedes se recuerdan, algo que el pastor decía es que Hechos de los Apóstoles se pudiera llamar los Hechos de Jesucristo, porque aunque Jesucristo está en el cielo, Él sigue actuando y Él sigue gobernando desde allí. Nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, cuando Jesús se le aparece a Pablo, a Saulo de Tarso, de camino a Damasco. Es Jesús mismo que se le aparece, aunque ya Él había ascendido a los cielos. Pero aparte de eso también habla de que muchos fueron sanados en el nombre de Jesús. Y también nosotros vemos cómo los discípulos en Hechos capítulo 9 oran al Señor, al Señor para que actúe en medio de ellos. Así que la ascensión no significa que nosotros creemos en un Cristo ausente de la tierra, bien, sino un Cristo que está muy activo a través de la obra del Espíritu. Otro elemento importante de la ascensión es que así como Cristo ascendió a los cielos para reinar, así los creyentes reinaremos con Él. De hecho, es interesante porque en Efesios capítulo 2 se dice algo que pudiera sonarnos extraño, pero lo que nos dice es que ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y la imagen de estar sentado es la imagen precisamente de gobierno, de autoridad. Así que el hecho de que Jesús ascendió a los cielos para ser entronizado y gobernar, así también nos dice que nosotros que estamos en Él y que estamos unidos a Él, también gobernaremos en la nueva creación. Algo que no debemos dejar de mencionar al hablar del ascenso de Cristo, y es un punto que ya ustedes han ido mencionando, de hecho Eduardo lo mencionó hace un rato, y es la obra sumo sacerdotal de Cristo como mediador e intercesor de nosotros. En el Nuevo Testamento se nos presenta la obra de Cristo en el cielo, no solamente como el soberano, como el rey del universo que está entronizado, sino también como el gran sumo sacerdote del pueblo de Dios, donde Él sirve como mediador e intercesor delante de Dios Padre. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos un intercesor y un mediador? ¿Alguien sabe? Tengo aquí a doña Orquídea. ¿Por qué nosotros necesitamos un mediador y un intercesor delante de Dios el Padre? Porque después de la caída del hombre, o sea, después del pecado, somos enemigos total de Dios. Necesitamos a alguien que intercediera por nosotros para esa nueva unión que se rompió en el pecado. Exactamente, la relación de
nosotros los seres humanos con Dios fue quebrantada precisamente por nuestro pecado. Y de hecho, no hace tanto estuvimos estudiando con el pastor Salvador Génesis capítulo 3, que es donde vemos eso precisamente. Y es por esa razón que nosotros necesitamos a un sumo sacerdote. Pero no solamente un sumo sacerdote, nosotros tenemos, dice las Escrituras, el mejor sumo sacerdote, porque Él es Dios, está delante del Padre y está en la misma presencia de Dios en el cielo. Y esa es la importancia de todo esto. Pero nosotros vemos que Cristo no solamente fue el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y de hecho Pablo habla de Cristo como nuestro Cordero de Pascua cuando Él murió en la cruz, sino que también la presencia de Jesús ante el Padre nos da seguridad de que Él nos aceptará cuando nosotros nos acerquemos a Él. Dicen las Escrituras que nosotros ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y tú y yo, de este lado de la historia, tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Y nosotros eso lo podemos dar muy por sentado, porque siempre hemos vivido de este lado del pacto. Pero cuando nosotros vamos a las páginas del Antiguo Testamento, vemos todo lo que implicaba estar en la presencia de Dios. Aún podía implicar la muerte. Pero Cristo se acerca al trono de Dios en el cielo, al trono del Padre, precisamente para que ahora tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. ¿Ustedes saben desde dónde? Desde cualquier parte, desde cualquier lado. Entonces, ¿te iba a decir algo? Yo iba a decir que también cuando el Hijo le dice al Padre, asegurándonos a nosotros, ni uno solo de lo que tú me diste perderé, solo el hijo de perdición. Amén. Eso Amén. es un testimonio. Amén. También nosotros tenemos que como mediador sumo sacerdotal, Jesús ha reconciliado a la humanidad con Dios a través de su obediencia, muerte y resurrección. La exaltación al cielo de Cristo completa esta obra, ya que al ascender Jesús muestra que son aceptados aquellos por los que Él murió. Y otro aspecto de esta obra es su intercesión. Es decir, Jesús no solamente está delante del Padre en el cielo con el sacrificio y siendo nuestro gran sumo sacerdote, sino que también dice las Escrituras que Él está intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Entonces piénsalo por un momento. Piensa por un momento que tú tienes al soberano del universo, al que fue entronizado, al que es Dios mismo, al que es el mejor sumo sacerdote que puede haber, porque Él es Dios y está delante de la presencia misma de Dios en el cielo. Dice que Él está intercediendo por ti y por mí. Él está orando por cada uno de nosotros. Por esa razón, mis hermanos, nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. Bien. Así que, ¿qué nosotros tenemos en la ascensión? Tenemos garantizado el reinar con Cristo, tenemos garantizado el tener el Espíritu Santo, tenemos garantizado el hecho de que cuando nosotros partamos de esta vida vamos a ser recibidos con Cristo en los cielos, pero también nosotros tenemos garantía de la obra de mediación y de intercesión del mayor y más grande sumo sacerdote que puede haber en toda la existencia humana, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo la ascensión, un evento que nosotros podemos simplemente pasar por alto, tiene tantas riquezas en sus implicaciones para ti y para mí hoy. Tengo a don Tony con la mano levantada y también a Juan Gómez por allá. Y también a Carlos Mena. Solamente para subrayar un aspecto que es importante tener en cuenta en la obra de mediación de Cristo, y es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir,
el aspecto de que tenemos un sumo sacerdote semejante a nosotros es muy importante. La Escritura lo subraya por el hecho de que no tenemos un Dios que no ha aterrizado, que no ha sufrido, que no ha padecido las mismas dificultades, ¿verdad?, que tiene el hombre caído, sino uno que fue hecho semejante a nosotros, que puede simpatizar y hacerse uno con, ¿verdad?, con nuestros sufrimientos y nuestra situación. Amén. Muy bien, muy bien. Como don Carlos está más cerca, vamos con Carlos Mena y después con Juan. Yo quiero precisar una cosa. El cuerpo de Cristo resucitado, que ascendió, sigue así. Claro. O sea, Cristo no ha perdido su cuerpo como desde el punto de vista humano, no ha desaparecido, porque si fuera así, entonces eso es una herejía, ya significaría que echa por el suelo todo lo que es la salvación. Pero lo mismo nos va a pasar a nosotros, nuestro cuerpo glorificado en el cielo. Somos nosotros completos también. Correcto. Así como Cristo está completo, estaremos nosotros también. Y si Él no hubiera ascendido, no sería rey. Si se hubiera quedado en la tierra, no sería rey. Es rey, pero está en el trono junto con el Padre. Correcto. Y ese punto que don Carlos Mena trae es sumamente importante, porque uno pudiera tener esta idea platónica que hablábamos la semana pasada, de que todo lo espiritual es bueno y todo lo terrenal o físico es malo. Y lamentablemente estas fueron ideas que influyeron en mucho del cristianismo. Pero lo que esto nos dice es que Cristo, cuando es resucitado y asciende al cielo, Él también asciende en cuerpo, lo que significa que para Dios es importante tanto lo espiritual como lo material y lo físico. Bien, tengo allá a Juan. Hola, sí. Adicional a las riquezas que tú has mencionado de mediación, intercesión, creo que cuando en el Evangelio de Juan Cristo le dice a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver, eso permite hacer un ejercicio de fe más efectivo para nosotros. No es lo mismo creer con Cristo aquí físicamente que creer con Cristo ascendido a los cielos. Correcto, muy bien. Y ya para cerrar esta parte de la ascensión de Cristo, yo quisiera traer una pregunta, y es: ¿cómo debería afectar tu vida de oración saber que ahora Cristo mismo está intercediendo delante de ti al Padre? ¿Cómo afecta eso tu vida de oración? ¿Eso tiene algún impacto cuando tú oras, saber que el Rey del Universo está intercediendo por ti delante del trono del Padre? ¿Tiene algún impacto eso? Una participación. Tengo la de Agustín. Obviamente, a veces pensamos que estamos orando para la congregación, pero uno, por fe, está delante de ese Rey en su misión, pidiéndole directamente a Él. Y eso lo cambia todo, porque no estamos orándole a hombres, estamos orándole a una persona que nos salvó y que está en nuestra humillación cuando lo hacemos. Incluso dice que el Espíritu de Dios con gemidos indecibles arregla nuestras oraciones para que lleguen bien a nuestro Dios. Amén, amén. Excelente, gracias Agustín por eso. Bien, para entonces entrar al siguiente punto, que es el regreso de Cristo, yo quisiera que ahora hagamos una dinámica, y es la siguiente pregunta: trátala con 4 o 5 personas que están allí. Les voy a dar unos 5 minutos, y es: si de alguna manera nosotros supiéramos que Cristo va a regresar esta noche, si tuviéramos esa certeza, suponiéndola, bien, ¿qué sería lo primero que tú cambiarías en el día de hoy? Si es que cambias algo. Entonces, ¿entendieron la pregunta? Si nosotros de alguna manera, es simplemente una suposición, supiéramos que Cristo va a regresar esta noche, en el día de hoy, en este día, ¿tú harías algo distinto o no? Entonces, vamos a darle 5 minutos para que conversen esa pregunta con las personas que tienes al lado. Hay 4 o 5 personas, la conversen y luego vamos a hablar sobre eso. Bueno, en nuestra conversación aquí, la conclusión fue la siguiente.
Pues creemos que cuando aceptamos al Señor, desde el día que lo aceptamos, fuimos apartados, fuimos predestinados para salvación. Y por eso estamos aquí. Amén. Porque Jesús nos trajo al Padre. Siendo así, hay una obra de santificación continua en la vida del creyente. Fuimos sellados y apartados. Entonces eso está continuamente ya en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Jesús, en mi entendimiento, vamos a decir, vendría hoy, yo no haría nada distinto. Porque a través de la renovación del entendimiento que habla Romanos 12:1, estamos en un proceso continuo en la palabra, en el Espíritu Santo de Dios. Estamos en santificación. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ella acaba de decir. Yo recuerdo una vez en el MJA, en el retiro, tratamos el tema de Maranata, la segunda venida de Cristo. Y había una sesión que se llamaba Viviendo Vidas Apocalípticas. Eso fue el pastor Nicolás Osorio de Colombia. Y nosotros estábamos muy expectantes. Wow, ¿y de qué tema nos vas a hablar? Vidas apocalípticas, suena como interesante. Y yo recuerdo textualmente que él dijo: vivir vidas apocalípticas no es otra cosa que vivir la vida cristiana normal. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros como cristianos vivimos a la luz de la segunda venida de Cristo. O sea, no es que ahora tenemos que salir corriendo por ahí, sino es, sigue siendo fiel, sigue viviendo una vida cristiana fiel, que si el Señor Jesucristo regresa hoy, te encuentre fiel donde Él te puso. El testimonio del regreso de Cristo en el Nuevo Testamento es amplio. Dice muchas cosas, apenas vamos a tocar algunos puntos. Por ejemplo, la palabra que se utiliza generalmente para hablar acerca del regreso de Cristo es la palabra griega parusía, y lo que significa es tanto presencia como venida. Y se utilizaba en los dos contextos de ese mundo de maneras distintas. En el contexto greco-romano, que es la cultura, lo que llaman los gentiles, se usaba para referirse cuando un emperador venía a una provincia, a una ciudad o a una colonia. Esa venida de ese emperador se le llamaba parusía. Pero en el caso de la cultura judía se le hablaba acerca de cuando la presencia de Dios se hacía de manera evidente en medio de ellos durante la historia del Antiguo Testamento, como por ejemplo, cuando, si ustedes recuerdan, cuando Jerusalén estaba asediada por los asirios durante la época del reinado de Ezequías, y dice que ellos estaban asediados, que los asirios los iban a invadir, pero finalmente Dios envía a su ángel y dice que hirió a 185,000 asirios de ese ejército esa noche. Entonces, para los judíos, cuando hablaban de la parusía o de la presencia de Dios manifestada de forma poderosa, se referían a eso. Y es la palabra que continuamente encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla en 1 Tesalonicenses 2:19 y dice lo siguiente: nuestra esperanza, nuestro gozo o la corona en la que nos gloriaremos en la presencia de nuestro Señor Jesús cuando venga. Y él ahí está hablando de los creyentes en Tesalónica. Y ahí tenemos la referencia de que ellos su gozo era la corona en la que ellos se gloriaban y se iban a gloriar cuando el Señor Jesucristo viniera. Pero más adelante en esa misma carta, en 3:13 de 1 Tesalonicenses, él dice, hablando acerca de estos creyentes, que el Señor afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y también les exhorta a que no se desanimen por aquellos que habían muerto entre ellos o que habían dormido, como dice en el verso 13 del capítulo 4, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Estos son eventos que Pablo está hablando acerca de que van a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero no solamente a los tesalonicenses, a los filipenses él les escribe: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación
en conformidad al cuerpo de su gloria. Y está hablando de la glorificación, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Esto es en Filipenses 3, del 20 al 21. Y algo similar él les escribe a los colosenses: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Testimonio de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento es bastante amplio, y lo encontramos no solamente en Pablo. Dice, por ejemplo, en la carta a los Hebreos acerca de Cristo, que él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Eso está en Hebreos 9:28. Y en Primera de Juan 3:2 hay un pasaje sumamente hermoso que dice: sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces fíjense cómo el regreso de Cristo no solamente es un evento futuro que estamos esperando, sino que tiene un impacto total en nosotros, aún hasta la glorificación de nuestros cuerpos, la resurrección, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. En el Apocalipsis de Juan tenemos una poderosa visión en el capítulo 19, cuando habla acerca de Cristo regresando, pero lo presenta como un guerrero victorioso, destruyendo a sus enemigos. Y si ustedes recuerdan, y me pareció bien interesante, porque el retrato que tenemos de Cristo en su segunda venida, en Apocalipsis 19, se parece mucho a lo que nosotros hablábamos sobre la esperanza que tenían los judíos respecto al Mesías. Esperaban a este guerrero victorioso que iba a vencer a los enemigos de Dios y a los enemigos de su pueblo. Y nosotros creemos que Jesús va a hacer eso, pero lo va a hacer en su segunda venida, en su regreso, como bien vemos en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Pero también en Apocalipsis, y es interesante porque Apocalipsis 22, que es el último capítulo del libro de Apocalipsis, que es el último capítulo del Nuevo Testamento, y de hecho es el último capítulo de toda la Biblia, en 3 ocasiones Jesús dice: he aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. Lo dice en el verso 7, en el verso 12 y en el verso 20. Y es como una forma de cerrar el canon bíblico, trayendo a nuestra mente constantemente, varias veces: yo vengo pronto. Así que nuestra labor como creyentes es esperar y que el Señor precisamente consuma esa promesa. Algunas cosas que nosotros podemos decir respecto del regreso de Cristo, y ojo, de nuevo, no me voy a meter en los debates de los diferentes esquemas escatológicos, porque no vamos a terminar hoy. Simplemente algunas cosas bien puntuales. Nosotros creemos que el regreso de Cristo va a ser corporal. Es decir, Él va a regresar como una persona. Y esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque algunos pudieran decir: ven acá, pero, por ejemplo, Jesús dice en Mateo 28:20: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aparentemente, la presencia de Cristo es una presencia espiritual, y el regreso de Cristo, o su presencia, solamente es la presencia de Él en nosotros. Como también dice en Juan 14:23: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y algunos pudieran interpretar eso, y de hecho lo interpretan así, de que cuando Jesús habla de su regreso, no está hablando de otra cosa que su presencia espiritual en el creyente. Pero nosotros creemos que eso no es así. Nosotros creemos que el regreso de Cristo va a ser un regreso corporal. ¿Por qué? Primero, por el pasaje de Hechos 1 al 11, que fue lo que señaló Tirso al principio. Los ángeles le dicen a los discípulos: así como ustedes vieron a Jesús ascender al cielo, dígase, de manera pública y de manera visible y de manera corporal, así también Él va a regresar nuevamente. Entonces es un regreso corporal. Pero aparte de eso también, nosotros tenemos que, y de hecho muchos dicen, bueno, la presencia de Cristo vino
durante Pentecostés, cuando el Espíritu baja a la iglesia y desciende sobre la iglesia, sobre los creyentes. Lo que pasa es que mucho del Nuevo Testamento, o básicamente todo el Nuevo Testamento, se escribe luego de Pentecostés. Pero como nosotros vimos en los pasajes del Nuevo Testamento, Pablo y los demás apóstoles hablan del regreso de Cristo como un evento futuro todavía. O sea que el regreso de Cristo no fue en Pentecostés, a lo que nosotros llamamos el regreso corporal de Cristo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque dentro de los testigos de Jehová, por ejemplo, hay esta idea de que Cristo empezó a reinar en la tierra el 1 de octubre del año 1914. Y para ellos, como nosotros decíamos, parusía es venida, pero también es presencia. Entonces, para ellos el regreso de Cristo no es una venida física, sino una presencia del reino espiritual en la tierra. Pero eso se cae nuevamente porque la venida de Cristo, como vemos en Hechos 1 del 9 al 11, es un regreso corporal, físico y visible, no algo invisible y espiritual. Entonces es bueno que sepamos separar. Una cosa es la presencia de Cristo en nosotros espiritualmente y otra cosa es el regreso de Cristo corporalmente. Bien, no debemos fundir las dos cosas, son dos cosas separadas. Pero aparte de eso, mis hermanos, es bueno aclarar que el regreso de Cristo es inesperado. Y yo sé que gracias a Dios aquí no tenemos ese problema, pero ustedes saben bien que cada cierto tiempo aparece una persona que dice: Cristo va a regresar el día tal del año tal. ¿O no lo han escuchado? Cada cierto tiempo aparece alguien tratando de predecir el regreso de Cristo. Pero como bien dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5 del 2 al 3, Jesús va a llegar como ladrón en la noche. O sea, nosotros no sabemos la fecha. Y sigue diciendo: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Y la verdad, mis hermanos, el hecho de que nosotros no sepamos cuándo Jesús va a regresar, lo que significa es que tú y yo tenemos que vivir la vida frente a esa verdad. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros supiéramos la fecha exacta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que mucha gente va a vivir su vida como le venga en gana, entregado a su pecado, y bueno, el día antes, entonces yo vengo a Cristo. Eso es lo que mucha gente haría. Pero gracias a Dios que en los planes del Señor su regreso es inesperado. Por lo tanto, tenemos que vivir hoy a la luz de esa verdad. Y como nosotros decíamos, viviendo vidas apocalípticas, es decir, vivir la vida cristiana fiel, normal, que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero aparte de eso también nosotros tenemos que el regreso de Cristo va a ser un evento, va a ser un regreso triunfante y glorioso. En 1 Tesalonicenses 4:16, por ejemplo, que lo leímos hace unos minutos, dice que Él va a regresar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y también está esta visión en Apocalipsis 19, que ya nos referimos a ella, que vemos a Cristo como este guerrero victorioso, teniendo la victoria sobre todos sus y nuestros enemigos en este mundo. Y hay 3 eventos, y lamentablemente ya el tiempo se me fue, pero hay 3 eventos que están conectados con el regreso de Cristo, que son la resurrección de los muertos por un lado, el juicio final por otro y la nueva creación por otro. Son 3 eventos que están conectados con el regreso de Cristo. Respecto a la resurrección de los muertos, habla en 1 Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y esto Pablo se lo está diciendo a una iglesia que podían estar tristes porque los creyentes en medio de ellos estaban muriendo. Pero él le dice: hey, tranquilo, al final los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Y los que estén en ese momento vivos, entonces se van a encontrar con el Señor y su pueblo. Pero aparte de eso, en 1 Corintios 15, que fue un pasaje que vimos la semana pasada, en los versos 20 y 23, habla de que el Cristo resucitado es la primicia. Y cuando dice que Él es la primicia, el Cristo resucitado, lo que quiere decir es que Él es el primero de muchos. El primero de muchos resucitados, que si tú eres creyente y estás en Cristo, tú vas a ser uno de ellos. Aparte de eso también tenemos la verdad del juicio final. En 2 Corintios 5:10 habla de que todos nosotros debemos comparecer
ante el tribunal de Cristo. Pero, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, cuando Cristo regrese, va a haber un juicio. Va a haber el juicio final y definitivo sobre la creación. Pero por la obra de Cristo no va a haber condenación para nosotros. Y finalmente, mis hermanos, el regreso de Cristo va a traer a nosotros cielos nuevos y tierra nueva, como dice en Apocalipsis 21. Dice en el verso 4: ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y ese pasaje es glorioso, sobre todo cuando nosotros nos enfrentamos a los dolores de esta vida, de esta realidad que está afectada por el pecado. El dolor, el lloro, el sufrimiento, aún por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser cristianos. Pero dice aquí que cuando Cristo regrese, Él va a traer la nueva creación y todo eso habrá quedado atrás. Y aparte de eso, mis hermanos, la nueva creación lo que va a provocar es que ahora, hasta este momento, tenemos que el tabernáculo de Dios definitivo, la presencia de Dios, el trono de Dios, el trono de Cristo está en el cielo. Pero la imagen que nos da Apocalipsis 21 es que ahora la nueva creación y el cielo, en cierto modo, se van a fundir. Y vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Ya no va a ser que el trono de Cristo, el trono de Dios, está en el cielo y nosotros en la tierra, sino que ahora todos vamos a estar en una misma realidad. Y esa es parte de las grandes promesas que nosotros tenemos y que nosotros anhelamos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Mis hermanos, esto era lo que quería traerles respecto a tanto el ascenso de Cristo como el regreso de Cristo. A partir de ahora, ya vimos, digamos, el ministerio de Cristo desde su nacimiento hasta su regreso. Lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase es ver la identidad de Cristo a través de sus títulos. A través de Jesús como el Hijo de Dios, Jesús como el Mesías, Jesús como el Hijo del Hombre, Jesús como el Señor, Jesús como el Salvador, y así vamos a continuar.